Un neurólogo, profesor de virología y que en Oxford hizo una maestría en bioquímica clínica. Este señor, Stanley Prusiner, ¿no es cierto?, llegó a ganar el premio Nobel de Medicina en solitario. Generalmente los premios Nobel se ganan en grupos, son 13 grupos de investigadores, de cada uno por su línea y otros bichos, otras cosas, y deciden que ese año los 3 deben ganar. Pero él ha ganado solito, primero solo, y luego nadie más ha ganado el premio Nobel que él solito, entonces no han compartido con nadie. Y eso solo ocurre de vez en cuando. Entonces, aquí está Prusiner, ¿no es cierto?, con la historia de los priones, ¿está bien? Entonces, durante años la comunidad la ha considerado un hereje. ¿Por qué le consideró un hereje a Prusiner? Porque Prusiner, ¿no es cierto?, era este médico había leído artículos sobre una enfermedad, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es originaria de Inglaterra. Y en Inglaterra, dos neurólogos, el doctor Creutzfeldt y el doctor Jakob, describen la patología. ¿Y qué era la patología? Era una encefalopatía en personas mayores. Una encefalopatía es una alteración, una afección del cerebro, cosa de que estas personas mayores tenían una enfermedad, ¿no es cierto?, degenerativa de su cerebro, que nadie sabía por qué sucedía. Pero esta Creutzfeldt-Jakob solamente era propia de Inglaterra y no había en otro país, ¿no es cierto? Y siempre era de mayores de 65 años. Y tenía que ser británicos. No podía ser otra especie. Digo, otra especie, ¿no? Entonces no puede ser de otra nacionalidad. Mucha bichología, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, había otra enfermedad que se llamaba enfermedad de las vacas locas, que también tenían una encefalopatía las vacas y actuaban erráticamente, daban vueltas, ¿no es cierto?, se mordían las patas, o sea, ellas no, a las otras, ¿no? Y esa actitud la catalogó como encefalopatía, ¿no es cierto?, de las vacas locas. Pero había algo en común entre Creutzfeldt-Jakob y el mal de vacas locas, que cuando hacían cortes histológicos en el cerebro, habían vacuolas. Entonces parecía una esponja cortada. Entonces, tanto la enfermedad de las vacas locas como la de Creutzfeldt-Jakob en humanos le pusieron el nombre de la patología como encefalopatía espongiforme, como esponja. Encefalopatía espongiforme bovina y encefalopatía espongiforme humana. Y nunca veían cuál era la relación. Pues, ¿qué hizo Stanley Prusiner? Comenzó a investigar lo que otros habían investigado y él comenzó a unir como rompecabezas todo lo que habían dicho. Y llegó a la conclusión de que el causante de esto era una proteína infectante. Era una proteína que se heredaba en algunos grupos británicos y entre los animales, por comer restos o desperdicios de ellos mismos, también se contagiaban. Entonces, ese entorno, ¿sí?, hizo de que él pudo relacionar, ¿no es cierto?, esta enfermedad con una proteína infectante. Obviamente que la comunidad científica le denominó hereje. Hicieron un blog, no había Twitter ni otras cosas, había blogs, entonces le han hecho la guerra imposible, hereje, ¿qué se ha creído ¿Cómo va a decir que las proteínas son infecciosas? O sea, todo lo malo. Pese a eso, él se ha impuesto, ¿no es cierto?, con sus descubrimientos, ¿no es cierto? Sin embargo, su perseverancia y empeño científico
terminaron por convencer a sus colegas del resto del mundo de la importancia de su descubrimiento, por el que fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina. O sea, pese a que tanto han hecho bullying, y ha ganado en solitario, lo que no ocurría desde el 71. No tiene que pasar 20 años, más de 20 años, y otra vuelta en solitario. Entonces, doble mérito de este investigador, ¿no es cierto?, que ha demostrado, ¿no es cierto?, que habían proteínas infectantes. La búsqueda de la entidad molecular constitutiva de este agente reveló como componente mayoritario, si no único, una proteína. Entonces, ¿no?, la ausencia de un ácido nucleico específico, ¿no?, hizo de que no piense en virus, porque si fuera un virus ADN o un virus ARN, sería el agente un virus. O si encontraría los dos genomas ADN y ARN, tendría que ser un microorganismo, parásito, hongo o bacteria. Pero cuando él hizo sus investigaciones, no encontró ningún genoma, solamente encontró cadenas de aminoácidos, polipéptidos. Entonces, ¿qué era? Era una proteína, ¿no es cierto? Y desde el año 82, Brusiner comenzó a estudiar, ¿no es cierto?, hasta el año 91, ¿no es cierto? Entonces, con estas premisas, ¿no es cierto?, unidas a la capacidad de infección, Brusiner acuña el término prión. ¿Qué es prión? Partícula infecciosa de naturaleza proteica. Eso quiere decir prión, partícula infecciosa de naturaleza proteica. Recuerden que los virus son partículas, porque no son seres vivos. Entonces, prión quiere decir partícula infecciosa de naturaleza proteica, para diferenciar de los virus y viroides, que también son partículas, ¿cierto? Entonces, este solamente tiene, los virus tienen proteína y material genético. Estos solo tienen proteína. Entonces, por eso se llama partículas infecciosas de naturaleza proteica. Ya pasaba. Hola. Hola. Sí. No, para nada. Para nada. Ya. ¿Qué es Israel? Entonces, ¿no es cierto?, dadas las características poco convencionales de los priones, se han elaborado numerosas hipótesis sobre su estructura. Desde el año 88, ¿no?, Weissman el 91, y en la actualidad, ¿no es cierto?, la hipótesis con mayor grado de aceptación es la conocida como solo proteína, ¿no es cierto? Entonces, ya Griffith había denominado que solamente una proteína podía causar esta enfermedad, pero obviamente no había una determinación, y al final de cuentas, cuando lo actualizó Brusiner en el 91 y le bautizó como partícula infecciosa de naturaleza proteica, entonces, ¿no?, confirmó de que solo era una proteína y no había otra característica más de la estructura, no había células, nada, para que se produzca la enfermedad, ¿no? Entonces, estos priones, que son causantes de un grupo de patologías neurodegenerativas que se llaman encefalopatías espongiformes. ¿Por qué se llaman encefalopatías espongiformes? Porque en un corte histológico parece una esponja. Ahorita vamos a ver eso. Y solo da a los mamíferos, no encontró en peces, aves, ni otro tipo de animales, reptiles o físicos. Entonces solo era de mamíferos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más encontró? Que estos agentes infecciosos, la gente no podía creer de que una proteína sea un agente infeccioso, ¿no es cierto?, que sea capaz de propagarse dentro de un hospedero, causando lesión espongiótica en el cerebro y de transmitirse de huésped a huésped con elevados tiempos de incubación. Entonces,
Otra cosa que él demostró es que se puede transmitir de huésped a huésped, por ejemplo, de ciertos animales a ciertos animales, o de la misma especie de animales, o con algunas especies de animales. Del humano al humano, ¿cómo se puede transmitir del humano al humano? Por herencia. Por herencia. No, porque solo era una enfermedad de británicos. Pero cuando han encontrado unos cuantos casos en América Latina. Pregunta: ¿quiénes colonizaron? ¿Qué país colonizaron los británicos? ¿No? Claro, pero eso es de los gringos, pero han venido a los subdesarrollados. Chile. A Chile. Y a Chile se han ido los británicos, y en Chile, no en Estados Unidos, en Chile hay casos de priones, de gente descendiente directa de los británicos. En Estados Unidos han ido británicos, irlandeses, de todo tipo han ido. Pero a Chile solamente han ido británicos, y justo han ido británicos que tenían los priones, y cuando se han reproducido con la gente de Chile, pues han aparecido casos de priones en Chile. Entonces, los únicos lugares donde hay priones es en el Imperio Británico y en Chile. Entonces, he ahí una de las características que estamos mencionando. A diferencia de los virus viroides, ¿no?, son resistentes a los tratamientos. ¿Y por qué? Porque los tratamientos tienen que inactivar el ácido nucleico. Los tratamientos del virus, los antivirales inhiben la replicación del virus a nivel de su genoma, ya sea antes, durante o después de su replicación. Entonces, ¿no es cierto?, no les funcionaba el tratamiento viral con los priones, pero comparten con esto la variabilidad de especies. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la infectividad estaba de acuerdo a la especie que tiene. Las vacas con vacas, las cabras con cabras, pero siempre hay una parte intermedia, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos que ver algunos detalles. Entonces ahí está la estructura de un prión. Por eso que los priones están en dos libros. Uno está en el capítulo al final de los virus, dice priones en el libro de microbiología, y en el libro de bioquímica también está escrito. Si tienen Harper, busquen y van a encontrar priones, ¿no es cierto? Porque es una proteína, pero una proteína infectante, partícula infecciosa de naturaleza proteica. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Entienden? Esto, él determinó que esta infección se puede transmitir entre animales, depende de la especie. O sea, es una zoonosis, ¿cierto? Generalmente por ingesta de carne o vísceras contaminadas. ¿Qué se hace en el campo? En el campo agarran y van a faenar a los animales. Agarran a las vacas, no, mentira, a los toros. Las vaquitas dan leche y dan cría. ¿Qué comemos? Toro. No comemos vaca. La vaca da leche. La vaca da terneritos. Entonces, en el corral existe un macho alfa. El toro, el macho alfa. Si no, no hay otro. Y cuando nacen toritos, ¿qué pasa con los toritos? Ya saben cuál es su fin. ¿Han visto el Rey León? Hay un Rey León. Y cuando nacen machos, que tienen que ir, ¿sí o no? Igualito en la granja. Entonces, por eso cuando van a Buenos Aires, harto caldo de cardán. ¿Ok? ¿Qué es el caldo de cardán? Los que no saben. Yo nunca he probado, ¿verdad? Cosita. Es el miembro del toro hervido, con otras carnes. Entonces dice que eso da picor. Entonces coman eso. Se van a tener inteligencia. ¿Cierto? Entonces, mientras que la gente cree, ¿no ve? Entonces, habría que comer cabecitas para tener inteligencia, antes de hacer cabecitas. ¿Sí o no? Entonces,
Por eso es que cuando se les da de comer, cuando agarran y van a peinar a los toritos, ¿no es cierto? Cortan sus extremidades y venden patita a patita, ¿se acuerdan? Las patitas del chanchito, patita a patita, una patita apanada, ¿no? En San Francisco venden, ¿no? Todos los días, en el Alto también, ¿no es cierto? No desperdician nada, ¿cierto? Y como tiene harto colágeno, dice más natural, dice no puro colágeno, dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han comido ají de patitas? Así, bien pegajoso, es puro colágeno. Se me colaba mi boca, yo jamás he podido comer esa cosa. Lo único que he podido comer fue mi mamá. Mi mamá me hacía eso, se colaba mi boca, así, nunca hemos comido eso. Entonces, ¿qué se hace con los desechos de las granjas? Con los que hacen, llegan de los frigoríficos, llegan las carnes, pero llegan sin patas. Entonces, ¿qué hacen con ellos? Hacen alimento seleccionado. Entonces, agarran alimento procesado de los huesos y como de los perritos, sus galletitas, ¿cómo se llama? Sus premios, sus croquetas, ¿no es cierto? Agarran y hacen de diferentes alimentos, hacen un comprimido. Igualito hacen para las vaquitas y les dan alimento procesado. ¿De qué? De ellos. Entonces, si están las proteínas, ya no va a comer, ¿cuántos les van a dormir? Entonces, podían comer alimentos procesados y esos alimentos procesados les contaminaban de nuevo a ellos, ¿no es cierto? Además, Prushiner determinó que había herencia entre madre e hijos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, era solamente o sea, el varón, ¿no es cierto?, no puede transmitir, pero la mujer sí, porque ella tiene las crías, ¿no? Las guaguas. Además, hay esporádicas por iatrogenia. Si yo hago un trasplante de algo, ese trasplante puede tener, ese trasplante, digamos, las córneas, pueden tener priones, proteínas. Y luego te pongo un trasplante de córnea y te da una encefalopatía espongiforme. ¿Entiendes? GH, ¿qué es la GH? La growing hormone, hormona de crecimiento. ¿De dónde sacan? Del que más se parece a nosotros. Mono te voy a dar. Del chanchito. La insulina, del chanchito. Los hormonas de crecimiento, del chanchito. ¿No es cierto? Entonces, para estudiar corazón, nos íbamos al mercado de Uruguay, nos compramos un corazón de chancho, que es igualito que el corazón humano, para estudiar las coronarias y todo. ¿Sabían? ¿Lo ven? Es que está en un lugar, mal lugar. Eso, bien. ¿Me estoy enfocando? Sí, un trípode más grande, papito. Problemas como de los Simpsons. Musiquita, ¿no? Ya volvemos. Exacto, problemas técnicos. Seguimos la musiquita. ¿Está? Entonces, la growing hormone, ¿no es cierto?, se saca de la hipófisis, entonces hartas cabecitas de chanchitos y de cientos de kilos de hipófisis, ¿no es cierto?, sacan unos gramos de hormona y luego lo filtran, ¿no es cierto?, al filtrarles, esterilización por filtrado en frasquitos, y eso te inyecta, que cuesta un ojo de la cara y 3 pancitos, ¿no es cierto?, y te inyectan entonces por ahí había la proteína y por iatrogenia. Iatrogenia quiere decir que causas enfermedad sin querer queriendo. Tú no querías causar la enfermedad,
le has inyectado y había tenido priones. Entonces, todo esto determinó el famoso Crucinet, ¿no es cierto? Se desconocen los mecanismos precisos que es el daño cerebral. Entonces, si tú buscas cuál es el daño, y en un libro he encontrado que la evidencia sugiere que la apoptosis es la que lleva a la muerte neuronal. Entonces, cuando lleven patología van a encontrar inflamación, necrosis, ¿no es cierto? Todo lo que es patología, pero cuando tú dices, ¿y qué causa la patología? Una apoptosis. Por eso, como hay apoptosis, en el cerebro se forman unas vacuolas que en un corte histológico parece una esponja, muerte celular programada. Entonces, no hay inflamación, no hay defensas inmunitarias, porque son proteínas naturales. Como son proteínas, tu organismo no los reconoce como extraños, son tus propias proteínas, pero infectantes. Entonces, no hay inflamación, no tienen, no hay citotoxicidad, no hay necrosis, ¿no? Entonces, lo único que ha determinado es que hay apoptosis. Las proteínas de priones se vuelven perjudiciales solo cuando se convierten en un prión resistente. Entonces, algunos otros después te vas a martelar. Ya no has tomado pastillas, ¿no? No. Allá sana. Sí. Y si quito te has curado. Entonces, otro Daniel Gajdusek ha investigado, ¿no es cierto? Y ha ido a las islas de las islas del Pacífico Sur. Y en las islas del Pacífico Sur ha encontrado que en este grupo de angelitos había una enfermedad que circulaba, que le llamaban la enfermedad del Kuru, con K. Y en esta enfermedad del Kuru, ¿no es cierto?, también tenían encefalitis. ¿Qué encefalitis? Espongiforme. Pero ¿cuál era lo interesante? Que ellos eran caníbales. Entonces, la única manera de transmitirse eran por rituales caníbales. Entonces agarraban, luchaban un poblado con otro poblado, lo tomaban preso a uno, entonces para tomar sus fuerzas del otro, se lo cascaban. Entonces agarraban ya, a ver, ¿quién quiere brazuelo? Yo brazuelo, toma, cadera, a mí me gusta cojotito, ¿no? Pechito, así. Y las mujeres, ya, afuera, la cola. Entonces, machismo, ¿no ves? Siempre ha habido machismo. Entonces, a la cola, ¿no? ¿Por qué las chicas no han ido a cerrar la puerta, a apagar las luces, a aprender a cerrar las cortinas? Porque hay machismo. Las mujeres, el día que ustedes vayan a cerrar la cortina, que muevan los bancos, ¿no es cierto? Que arreglen la tele, ¿no es cierto? Ese día no va a haber machismo. Las chicas se cerró la cortina. No, ojalá. No he visto. Tienes que decir. Entonces, las mujeres querían servir su comida afuera. Entonces, a las mujeres y a los niños ¿qué les daban para comer? Cerebro. ¿Sí? Ya comer con plato más claro. Entonces, como ellos comían cerebro, entonces ahí estaban las proteínas infectantes. Entonces, solo las mujeres se enfermaban, ellas no se enfermaban, pero transmitían la enfermedad a sus crías. Y los chiquitos nacían con eso. Entonces, Gajdusek había descubierto que los contagios tenían durante los rituales caníbales, en los que las mujeres y niños se comían los cerebros de los fallecidos, pero no había manera de detectar ningún virus, ni bacteria, ni bicho alguno que explique el contagio. Entonces, no había de cómo es que se contagia, qué cosa era. Hasta que, ¿qué era entonces lo que se propagaba y causaba infección? Crucinet, que ha leído los trabajos de Gajdusek, aplicó la máxima de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un personaje de ficción, ¿no? ¿Quién es el autor de Sherlock Holmes? Sir Arthur Conan Doyle, ¿cierto? Y Sir Arthur Conan Doyle, ¿no es cierto?, vino a la Amazonía boliviana y vio la meseta de Caperuch, toda esta selva, e hizo otra novela, La Isla Misteriosa.
¿Y se inspiró dónde? En eso, en el pelo, por si acaso, para que se equilibre. Por eso quiero la gente. Yo voy a explicarles a los otros que no saben. ¿Saben dónde sus orígenes están? Así, pues, me botan para comprar o no. Entonces, ¿qué utilizaba la novela? Decía, cuando se han eliminado todas las opciones, la que queda, por improbable que parezca, tiene que ser la cierta. Entonces, ¿qué quedaba? Si no había ni bacterias, ni virus, ni hongos, ni parásitos, pues proteínas. Entonces, ¿quién tenía que haber transmitido el prión? El curu, las proteínas. Entonces, a partir de eso, demuestra que esa enfermedad que había en los caníbales también era un prión, ¿no es cierto? La evidencia científica actual parece confirmar que la enfermedad llegó de los bóvidos, de los toritos y vacas, a través de los piensos que comían. El pienso es la comida que comían, es el pastito, es lo que se llama pienso. Pues en la elaboración de estos se utilizan restos de otros animales, por ejemplo, de ovejas o cabras, ¿no es cierto? Entonces, en el Reino Unido, en Inglaterra, hay mucha incidencia, ¿no es cierto?, de una enfermedad que se llama el scrapie. El scrapie es rascarse, ¿no? Scrapie es rascarse, frotarse, es la enfermedad de las ovejitas. Entonces las ovejas tenían una enfermedad donde, como las vacas locas, estas se rascaban hasta sacarse pedazos los pobres. Entonces, cuando han hecho una investigación del Pulcinet, ha encontrado que en su cerebro también había encefalopatía espongiforme. Entonces, ahí los relacionando todo, ¿no es cierto? Y también de otras vacas, así que se piensa que las vacas enfermas y que algunas personas que se alimentan de ellas pueden llegar a desarrollar la enfermedad. Entonces, se hacen, ¿no?, alimentos procesados a base de sus mismos alimentos. Esta enfermedad, la de Creutzfeldt-Jakob, afecta a personas mayores en el 80%. Entonces, la de Creutzfeldt-Jakob es, ¿no es cierto?, a la que parece, pero el 10 al 15% se hereda en un pequeño porcentaje, ¿no es cierto?, por materia genética. La nueva variante, entonces, siempre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ha sido heredada, ¿no?, de madres a hijos, ¿no es cierto?, y tenía una similitud por la patología, por la apoptosis, con la enfermedad de las vacas locas. Como siempre, de los mayores, aparece una variante. La variante del Creutzfeldt-Jakob solo afectaba a jóvenes, promedio 29 años. Entonces, el año 99, los casos diagnosticados en el Reino Unido eran ya 20 casos de la variante de Creutzfeldt-Jakob, o sea, 20 casos de jóvenes y no de viejos, ¿no es cierto? Entonces, la OMS ha contabilizado 70 casos en Gran Bretaña y 2 casos en Francia, uno en Irlanda, que podrían ir en aumento. Entonces, ¿qué ha pasado? Que si bien había una enfermedad, ha ocurrido una variante, como si fueran virus, pero son priones, son proteínas, que ahora existe no solo en los viejos, también existe en jóvenes y en otros países también. Se ha dicho que se puede transmitir por la sangre y sus derivados. ¿Por qué? Porque, ¿qué se hacía en la industria farmacéutica? Tú donas tu sangre y a partir de tu sangre, ¿qué sacan? El hierro de tu sangre. Y lo convierten en pastillas, en comprimidos, que les dan a quienes? A las embarazadas. Entonces, cuando está embarazada la señora, le dan suplemento, pastillas de hierro, unas pastillas negras. ¿Y de dónde sacan ese hierro? De la sangre de bóvidos. Y los bóvidos o humanos podían estar con priones. Entonces, por eso que en Inglaterra, ¿no es cierto?, han comenzado a prohibir el uso de sangre de donantes ingleses para la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, tienen que pensar de dónde salen las cosas, ¿no es cierto? Entonces, creen que hierro, limaduras de hierro, comprimido, tomas. No, tiene que ser de humano o, no sé, de animal. Entonces, por eso que han prohibido allá. ¿Por qué? Porque había, ¿no?, una posibilidad de transmisión de las proteínas que no se puede detectar con ningún método científico.
son proteínas, son partes de tu cuerpo, no son infectantes. Miren estos dibujitos. Ahí está. De oveja a vaca sí se transmite. De vaca a humano sí, pero de oveja a humano no. Entonces, si el humano come ovejitas con escrapié, no se puede infectar. Pero si el humano come restos de vaquitas que tengan priones, sí se va a infectar. ¿No es cierto? Y de la cabra al humano tampoco. Si no, por ejemplo, a mí me gusta comer quesito de cabra. Riquito es grasoso, pero muy fuerte, intenso. Entonces prefiero irme a Oruro y me compro queso de oveja. Son así chiquititos, deliciosos. Cuando alguien es de Oruro, me encargo. Es una exquisitez, ¿no? Pero si tú comes de ellos, no pasa nada. Y si comes de las cabras, no, pero sí de las vacas. Entonces eso es lo que les decía de la especiación. ¿Está bien? Acá, ¿no es cierto? La producción de harinas con desechos de cabeza, columna, huesos de víscera pueden estar ricos en priones en Inglaterra. Entonces, eso les da alimento concentrado a vacas y terneras y por lo tanto, aparecen las vacas locas, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto? Luego de comer esto los humanos, ¿qué hacen? Hay una epidemia de la variante de Creutzfeldt-Jakob. O sea, comen de las vacas locas y como son jóvenes les da la variante, ¿no? Porque la otra se hereda, ¿no? De los viejos se hereda y de los jóvenes se adquiere. Entonces todo esto le ha valido el premio Nobel de Medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque ha detallado todos los pasos para que te des cuenta de la enfermedad. En su libro tienen unos cuadros que ahí está, que esto es un resumen, ¿no? La variante de Creutzfeldt-Jakob, ingesta de carne bovina, Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad, mutación hereditaria. Hay otras variantes, el Creutzfeldt-Strauss, y este es interesante, insomnio familiar fatal. El insomnio familiar fatal o insomnio fatal familiar es otro prión, el cual, ¿no es cierto?, en una película, ¿no es cierto?, aparece la protagonista, una señora, ¿no es cierto?, que se paraba en su patio y tenía un granero, ¿no?, un establo, y en la parte del alquillo del establo siempre estaba con luz, ¿no? Y ahí vivía su hija. Y ella decía, esta es mi pobre hija, ¿no? Y se ven escenas que le hacían dormir y no dormía la chiquita porque no podía dormir, tenía insomnio fatal familiar, no podía dormir, hacen cosas de neurología, estudios neurológicos y, ¿no?, en la primera película se ve que había caballos. Entonces en la película hacen de que los caballos la han contaminado y la mamá que no se enferma puede transmitir a la guagua, ¿no es cierto? Y la chiquita no. Entonces, ¿qué ha hecho la mamá en su desesperación? Prefiere y la mete a un pozo. ¿Qué se llama la película? El lago. Este es un resumen del lago, ¿no? ¿Sí? Eso se llama resumen resumido. Entonces, la película El Aro, la original, se ha inspirado en un prión. Hace muchos años, uno de mis colegas me dijo, Julio, hay una película de lo que tú das clase. ¿En serio? Sí, yo tuve que comprar la película para ver. Me da medio a las películas de terror. ¿Sí? Entonces he leído. Y me han dicho, cara, ya voy a dar mis clases ahora, ¿no? Y te voy a mencionar cuando diga. Qué grande. El doctor Peñafiel me contó. Exactamente hace 20 años. Éramos más jóvenes y la pasábamos bien. Y ahora ya no se puede hacer muchas cosas, ¿no? Muchos te filman, te miran. Pero éramos jóvenes, hace 20 años.
Y él me contó eso y era, "Oh, ¿en serio? Sí", y claro, ahí está. Entonces siempre las películas así, esos de thrillers de terror, se basan en algo. Siempre hay alguna cosa y de eso lo vuelven fantástico, ¿no? Entonces, en Chile hay una familia, hay un señor que no duerme. Bueno, Chile, ¿eh? Entonces se ponen a buscar y hay gente que no duerme todo el día, no duerme. ¿Y qué tiene? Friojos, ¿cierto? Y se puede transmitir, ¿sí? ¿Sí? Y hay otro, que el escrapie de los bovinos, que se frotan sus pielcitas, encefalopatía espongiforme bovina, que es de las vacas locas, de bovinos, ¿no es cierto? También los gatos pueden tener, ¿sí? Y ahí pueden ver, ¿no?, la transmisión de las vacas entre ellas, y luego por comer las vacas, ese es el cruz del Chaco, ¿no es cierto? La variante del cruz del Chaco, ¿no es cierto? Ahí está señalado con la flecha, las vacuolas, y es por eso que se llama encefalopatía espongiforme, que es como una esponja bovina, ¿no es cierto? Y si tú te fijas en este caballero, es un típico británico, blanco, chapas rojitas, es gringo, o sea, no es estadounidense, es británico, ¿no? Esos blancos con chapitas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tú tienes que hasta reconocer, ¿no es cierto?, los biotipos, ¿sí?, que se pueden ver. Entonces ahí están en esa diapositiva, y en la otra, miren esas vacuolas, después se llama encefalopatía espongiforme, ¿no es cierto? Y eso es por apoptosis, ¿no? Entonces esa es la única causa. Si estuviéramos en parásitos, diríamos, ¿cuál es la acción patógena? Apoptosis. Ya termino. Ahora el escrapie, con eso estamos terminando, de ovejas y cabras, ¿eh? Se conocen en Gran Bretaña y en Europa, ¿no es cierto?, hace muchos años, y los signos clínicos, ¿no?, van dependiendo de la región cerebral afectada. El desarrollo lento son enfermedades lentas, ¿no?, cambios en el comportamiento, en el temperamento de los animales afectados, ¿sí? Y estos cambios tienden a que la ovejita o la cabra se rasque, se frote su cuerpo contra objetos fijos por aliviar el picor, pues se llama escrapie, ¿no es cierto? Y lo que hace que exista una ataxia cerebral, una polidipsia, ¿no?, ingesta de líquidos abundante, pérdida de peso, mordeduras en las patas, temblores y convulsiones. Realmente es muy triste, ¿no es cierto? Ahí puedes ver, ¿no?, así quedan las pobres ovejitas del escrapie. Entonces, más bien que esto es controlado en Inglaterra, y cuando hay un brote de enfermedad de las vacas locas, el gobierno británico, ¿qué decide? Matar todas las vacas, las queman, ¿no? Las queman, ¿para qué? Para que ninguna proteína llegue al humano. Pero como en Bolivia hay vivos también. ¿Qué han hecho? Pues vamos a perder plata. Unas patitas nos han quedado. Se han hecho quedar unas patitas. Y lo han vendido a Francia. Y en Francia, donde está el glamour y la moda, hacen aditamentos para las mujeres. Y entonces un grupo de flacas, ¿no es cierto?, de modelos, se enferma con la variante de Cruz del Chaco. Y decían, pero estas flacas no comen proteína, apenas comen un pedacito, lechuguita, y tienen que ser bien esbeltos para modelar, ¿no ves? ¿Qué creen que pasó? Pues, ¿qué hacen las mujeres? Agarran, labial. ¿y qué te echa el labial? Plástico, digamos. De colágeno. ¿Y de dónde sacan el colágeno? De las patas de las vacas. ¿Y qué tiene ese colágeno? Proteínas, triones. Y cuando te colocan el labial, ¿cómo hacen las doñas, las viejas? Así, ¿no? Se lo comen. Ese poquito fue suficiente para producirles la variante de Cruz del Chaco.
todo por unos cuantos pibos. Entonces, si te das cuenta, ¿no? Esa es la manera de disfrutarse. Y por eso le dieron el premio Nobel. Así que, agradeciendo su gentil concurrencia, espero que les haya gustado y cuidado con los vaqueros. Listo, ahora sí, damas que enciendan la luz.